La optimización es una de las funciones fundamentales de un ingeniero, de un científico y algunas veces de la naturaleza misma, y consiste en hacer las cosas de la mejor manera posible. Construir algo o diseñar algo que sea lo más rápido posible, lo más barato posible, lo más grande posible, lo más pequeño posible, lo más barato, lo más elegante posible, lo más delgado posible, lo más eficiente posible, etc. Es hallar lo más, la forma más algo de hacer las cosas. ¿Listo? En matemática aplicada, los problemas de optimización se ponen en términos de hallar los extremos absolutos de una función en algún intervalo. ¿Sí? Uno tiene o que hallar el máximo absoluto de una función en un intervalo o el mínimo absoluto de una función en un intervalo. Pero lo más importante tal vez que ustedes tienen que saber es que todo problema de optimización tiene la siguiente forma. Tienen la forma siguiente. Y esto es muy importante que ustedes escriban los problemas de optimización de la siguiente forma. Hay algo que es lo que usted quiere hacer. Puede ser o maximizar o minimizar. Supongamos que es maximizar. Hay una función que usted quiere maximizar. Supongamos que es f. Y hay una variable con la cual usted va a maximizar. Digamos que es x. Y esa variable necesariamente tiene unas restricciones. Todos los problemas que usted haga de optimización los debe poner de esta forma antes de empezar a resolverlos. Y ponerlo de esta forma no es trivial. Esas veces es muy difícil identificar cuál es la función. Esta función f se llama la función objetivo, que en muchos casos es lo más difícil de encontrar. También en muchos casos es muy difícil identificar cuál es la variable con la cual yo voy a optimizar esta función. X se llama la variable. Y resulta que es que a nadie nunca le preguntan, vea, por favor, construya la bicicleta más rápida. No. Cuando a alguien le dicen construye la bicicleta más rápida, siempre hay restricciones. Hay restricciones de tamaño, hay restricciones, la velocidad de la luz, hay restricciones de precio, hay restricciones de materiales. Cuando alguien diseñó esta columna, él trató de diseñar la columna probablemente más barata, pero tenía una restricción de resistencia, tenía que tener un tamaño adecuado, la restricción de cuánto acero tenía que tener por dentro, qué tipo de material podía usar, etc. Siempre hay restricciones. Nunca le piden a uno optimizar algo y punto. Siempre optimiza algo con ciertas restricciones. Y esas restricciones son estas. Esta condición se llama las restricciones. Estos elementos son inseparables. Todo problema de optimización debe ser escrito en términos de una función objetivo, una variable y unas restricciones. ¿Sí? Básicamente, usted tiene que identificar qué es lo que quiere hacer, a quién se lo quiere hacer y dónde se lo quiere hacer. ¿Sí? Sin eso no puede empezar. Bueno, entonces vamos a empezar a hacer ejemplos. ¿Listo? Ya, el resto de los ejemplos en la clase de esta clase son ejemplos de optimización. Vamos a dar ejemplos de todos los tipos. Considera el siguiente problema físico. Esto es una altura de 1 metro.
Se lanza un objeto hacia arriba con velocidad 5 metros sobre segundo. ¿Sí? El objeto sigue una trayectoria parabólica. Hay que hallar la altura máxima. Listo. Hallar la altura máxima que alcanza un objeto lanzado hacia arriba con una velocidad de 5 metros sobre segundo desde una altura de 1 metro. ¿Okay? Lo que le están preguntando es esta altura. Esta altura. Esto es lo que yo quiero hallar. ¿Sí? Llamémoslo Y max. Ok, muy bien. Eso es un problema de optimización. Yo sé que es un problema de optimización porque me están preguntando el valor máximo de cierta variable. El valor máximo de la altura. Muy bien. Entonces lo que yo quiero, empecemos a escribirme. Lo que yo quiero hacer es maximizar la altura. Antes necesito un símbolo para la altura. Llamémoslo Y. ¿Cuál es la variable? Si Y es la altura de la pelota o la altura del objeto, ¿cuál es la variable independiente? El tiempo. Vamos a maximizar Y como función del tiempo. ¿Y qué restricciones tiene el tiempo? Desde 0 hasta puede ser hasta más infinito o puede ser hasta que la pelota llegue al piso, como quiera. ¿Sí? Yo aquí tengo dos opciones. Puedo decir, no, es que yo voy a considerar que esto siguió derecho, y me interesa qué pasa para T muy grandes. Eso no va a afectar el resultado. O yo puedo volverme más consecuente con el problema físico y decir, no, es que esto opera en el intervalo cerrado, digamos, de 0 a T sub P, donde T sub P es el tiempo de llegada al piso. La ventaja de escribirlo así es que yo ya tengo un problema de optimización donde me piden hallar el máximo absoluto de una función en un intervalo cerrado. Y eso siempre es bueno. ¿Sí? Ok. Entonces quiero maximizar Y como función del tiempo, donde T es el tiempo en segundos. Hay que definir las variables. Y es la altura. Y como función del tiempo es la altura del objeto. Y mi problema de optimización me queda así entonces. Ok. Entonces en el problema de optimización tengo que empezar por hallar un modelo matemático para Y. En este caso, el modelo matemático lo conocemos desde el siglo XVI, ¿sí? De Galileo. Sabemos que Y como función del tiempo es un medio de la gravedad por el tiempo al cuadrado. ¿Sí? Supongamos que la gravedad son 10 metros sobre segundo, entonces me queda 5
por t cuadrado más la velocidad inicial que me habían dicho que era ¿cuánto? 5 metros por segundo más la posición inicial que es 1. ¿Sí? ¿Está bien? Esto es asumiendo que la gravedad es aproximadamente igual a 5 metros sobre segundo cuadrado. 10. Listo. Ahora lo otro que tengo que hallar es el tiempo en el que llega el tiempo de llegada al piso. ¿Cómo hallo el tiempo de llegada al piso? Cuando y sea igual a ¿cuánto? ¿A menos 1? No, a 0. ¿Sí? Porque esta es la altura del objeto respecto al piso. ¿Listo? Entonces el tiempo de llegada, lo que yo sé es que y evaluado en t sub p debe ser igual a 0. Y eso debe ser 5 t sub p cuadrado más 5t sub p más 1. Si ustedes resuelven esta ecuación, les da que el tiempo es 1.17 segundos. ¿Listo? Ok, muy bien. Entonces ya tengo, ahora sí ya tengo todos los ingredientes de mi problema de optimización. Tengo la función objetivo, véala acá, es un polinomio de grado 2, es una función continua, muy continua. Tengo que quiero maximizar esa función y mi variable t toma valores en el intervalo cerrado desde 0 hasta 1.17 segundos. El teorema del valor extremo me garantiza de que en efecto, obviamente, hay una altura máxima, ¿cierto? No faltaba más. Lo único que hay que hacer es hallarla. Para eso, hallo los puntos críticos. Entonces derivo. La derivada de y con respecto al tiempo es 10t más 5. ¿Sí? Esa derivada, pues entre otras cosas, es la velocidad en metros sobre segundo. Me dice que la velocidad era inicialmente 5 metros sobre segundo y aumentó a una tasa de 10 metros por segundo cada segundo. Hoy, sí, porque esa es la aceleración. ¿Sí? Y yo quiero que que esto sea igual a 0 para hallar los puntos críticos. Para que haya un punto crítico, entonces t tiene que ser igual a... Acá hay un error. ¿Dónde está el error? ¿Ya lo vieron o no? ¿No lo han visto? La aceleración hacia abajo, ¿cierto? ¿Sí? Menos. Ese está bien. Ese está bien. Cuando derivo me queda un menos 10. ¿Sí? Bueno, entonces la única forma que esto pase es que 5 sea igual a 10t, es decir, que t sea igual a 1 medio. 0.5 segundos. ¿Listo? Lo que queda entonces es simplemente evaluar. Es el único punto crítico. ¿Sí? Lo que queda entonces es evaluar t y la correspondiente altura para los puntos 0, el punto crítico que es 0.5 segundos y el extremo del intervalo que es 1.17 segundos.
En el tiempo 0 la altura es 0. En el tiempo 1.17 la altura es 0 porque para eso lo calculamos. ¿Cómo? Sí, gracias. En el tiempo 0 la altura es 1. Sí, señora. Gracias. Y en el punto 5 me va a dar la altura máxima. Que da, si ustedes la calculan, $2.25 metros. Ojo que usted en este problema no le preguntaban dónde era la altura máxima, sino el valor de la altura máxima. Usted la respuesta la respuesta de la pregunta es este. Entonces, respuesta. La altura máxima es 2.25 metros. ¿Listo? Bueno, miren que en este problema no hubo casi ninguna dificultad para poner el problema así. La única dificultad fue, bueno, tuvimos que averiguar cuál es la ecuación de movimiento parabólico y después tuvimos que averiguar cuáles eran las restricciones. Una vez usted tenga el problema así, el resto es muy fácil. La verdadera dificultad de los problemas de optimización es llegar a esto. Esa es la verdadera dificultad. De resto es cálculo, ¿sí? De resto es muy fácil. Identificar la variable, identificar la función, identificar las restricciones siempre son lo más difícil. ¿Está bien? Bueno, vamos a otro ejemplo. Esto es un cable coaxial. Un cable coaxial es por lo que llega el cable de la televisión y tiene dos elementos, bueno, tiene tres elementos. Tiene un cilindro de cobre, tiene un material aislante por dentro, que es una resina, y concéntricamente tiene un cable macizo, que también es de cobre. El cilindro y el cable macizo tienen el mismo eje, por eso se llama un cable coaxial. ¿Listo? Bueno, resulta que por ese cable coaxial lo que mandan es información. Y usted no puede, información con cierta potencia, ¿sí? Pero usted no puede mandar cualquier cosa porque esta resina en particular tiene una resistencia máxima al campo eléctrico que se genera cuando usted manda corriente por un cable coaxial. El voltaje máximo que se puede mandar por un cable coaxial está dado por esta fórmula. 0.55, que depende de las propiedades de la resina. R, logaritmo natural de R sobre R. R mayúscula es el radio del cilindro externo y R minúscula es el radio del cable interno. ¿Listo? La pregunta es, ¿cuál es el radio interno que maximiza el voltaje máximo? El voltaje máximo que resiste el cable. ¿Listo? Entonces, ejemplo, hallar el radio correspondiente o el radio que maximiza, o el radio para el radio interno de un cable coaxial para el cual el voltaje máximo permitido es máximo. ¿Listo? Entonces, un cable coaxial
es una cosa así. Este radio exterior es fijo, digámosle R mayúscula, y lo que queremos hallar es el radio del cablecito interior, digámosle R minúscula, que maximiza el voltaje. El voltaje B es el voltaje en watts, es una función del radio interior, es 0.55 por R, logaritmo natural del radio exterior sobre el radio interior. ¿Listo? Ok, vamos a escribir el problema como un problema de optimización. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Quiero maximizar el voltaje como función del radio interno, ¿cierto? ¿Y cuáles son las restricciones? ¿Qué valores puede tomar el radio interno? De 0 a R mayúscula. ¿Abierto o cerrado? Abierto. Porque es que si fuera cerrado, eso ya no sería un cable coaxial. ¿Cierto? Si R es igual a 0, usted ya no tiene un cable coaxial, usted tiene un tubo. ¿Cierto? Y si R es igual a R mayúscula, usted ya no tiene un cable coaxial, usted tiene un cable. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces aquí esta ecuación únicamente tiene sentido para R's entre 0 y R mayúscula y el intervalo abierto. Entonces ahí tenemos que maximizar una función sobre un intervalo abierto. ¿Listo? Ok. No sé si existe el máximo, porque no puedo aplicar el teorema al valor extremo. Pero vamos a buscarlo a ver si lo encontramos. Ok. ¿Cómo hago? Igual que antes. Hallo puntos críticos, evalúo si son máximos o mínimos locales, estudio el comportamiento de la función cerca a los bordes y concluyo. ¿Sí? Pues, digamos, yo no podría descartar todo eso sabiendo que para que eso sea óptimo, obviamente yo sé que yo no, o sea, los extremos no van a ser valores óptimos. Sí. Ahora, el problema es que esta ecuación ni siquiera tiene sentido en R igual a 0. O sea, usted no, así quisiera, no puede cerrar esto. ¿Cierto? No puede, porque no hay función en R igual a 0. Aquí la podría cerrar. Perdón, sí, aquí la podría cerrar, porque cuando R es igual a R mayúscula, le queda el logaritmo de 1, que es 0. Le queda que el voltaje es 0, pero no tiene poco sentido. ¿Sí? Entonces, en todo caso, este lo tiene que dejar abierto. Ok. Entonces llamamos puntos críticos. Derivo. B' de R es 0.55 y hay un producto. El primero, por la derivada del logaritmo de R mayúscula sobre R minúscula, que se me voltea esto, me queda R minúscula sobre R mayúscula, por la derivada interna, que es menos R mayúscula sobre R minúscula al cuadrado, más el logaritmo de R sobre R dividido multiplicado por la derivada de R, que es 1. ¿Sí? Acá hay un R cuadrado y acá hay un R y acá hay un R, se me cancelan. Este R mayúscula se me cancela con R mayúscula y todo esto me queda igual a menos 1. Entonces eso es igual a 0.55 que multiplica logaritmo
de R mayúscula sobre R menos 1. ¿Listo? Ok. Esa derivada existe en todos los puntos que me interesan, ¿cierto? Porque a mí me interesan los puntos que le pertenecen al intervalo abierto 0, R. Esa derivada únicamente tiene problemas en R minúscula igual a 0, pero ese R minúscula igual a 0 no me importa. Entonces, los puntos críticos serán donde la derivada sea igual a 0. Necesito que B' de R sea igual a 0 y eso únicamente va a ocurrir si este paréntesis de acá es igual a 0, es decir, si el logaritmo de R mayúscula sobre R minúscula es igual a 1. Y para que el logaritmo sea igual a 1, tiene que ocurrir que R mayúscula sobre R sea igual al número de Euler. Es decir, que R minúscula, que es mi variable, R minúscula, que es mi variable, es igual a R mayúscula sobre E. Pregunta, ¿ese punto crítico está en el intervalo que me interesa? ¿Cierto que sí? Porque E es como 2.7. R sobre E es un poquito menos que R medios. ¿Cierto? Entonces me está dando como... es un radio un poquito menor que la mitad de R medios. Eso. Ok. ¿Ese será un máximo o un mínimo? Local. ¿Cómo hago para averiguar? Tiene dos opciones. O el criterio de la primera derivada o el criterio de la segunda derivada. ¿Cuál será más fácil? Con el criterio de la primera derivada, lo que yo tengo que hacer es analizar los signos de esto, ¿cierto? Los signos de esto a la derecha y a la izquierda de mi punto crítico. Con el criterio de la segunda derivada, yo tengo que analizar los signos de la segunda derivada en el punto crítico. En este caso, es muy fácil la segunda derivada. Calculemos la segunda derivada. ¿Cuánto vale B segunda de R? Es derivar esto. Entonces me queda 0.55. Y la derivada del logaritmo de R mayúscula sobre R minúscula, que es R minúscula sobre R mayúscula por menos R sobre R minúscula al cuadrado. ¿Cierto? Y de todo eso, lo único que me importa, de hecho, es que esto siempre es negativo. Es decir, esta función siempre es cóncava hacia abajo. Y como esa función siempre es cóncava hacia abajo, ese punto crítico necesariamente es un máximo local. Entonces, esto, por el criterio de la segunda derivada, es máximo. Máximo local. ¿Listo? Ok. Entonces tengo una función que tiene un máximo local. ¿Será que ese máximo local es el máximo global? Vamos a ver. Tengo una función. Está definida en el intervalo abierto de 0 a R. ¿Sí o no? Yo sé que en R, si yo meto R igual a R, la función tiende a 0. O sea, viene por acá. En R sobre E, que es como por acá, la función tiene un máximo local. ¿Será que ese es el máximo global? Sí, ¿por qué? Una forma es averiguar eso. ¿Cuánto será el límite cuando R tiende a 0 por la derecha del voltaje? ¿Sí?
que es el límite cuando r tiende a 0 por la derecha de 0.55 r logaritmo de r sobre r. Ese límite se puede hacer. ¿Cuánto da ese límite? Cuando r tiende a 0 por la derecha, r mayúscula sobre r se va para más infinito, logaritmo de eso se va para más infinito, pero lo estoy multiplicando por r que se va para 0. Sí, usted puede hacer ese límite por L'Hopital. Para hacerlo por L'Hopital, tráigase este para acá. ¿Sí o no? Ahí el de arriba se va para más infinito, el de abajo también se va para más infinito. Usted lo puede hacer por L'Hopital y se da cuenta que ese límite da 0. Pero eso no había que hacerlo. Pero si lo hicimos ya, como el límite da 0, entonces la función debe bajar acá y ese es el máximo global. Pero incluso sin haber hecho el límite, yo hubiera podido concluir que el máximo era global. ¿Por qué? Porque es que la función es cóncava hacia arriba en todo R. Perdón, es cóncava hacia abajo en todo R. ¿Cierto? Si es cóncava hacia abajo en todo R, la función no puede hacer aquí nada raro. No puede llegar aquí, no puede llegar después de esto y hacer otra cosa. ¿Sí? Entonces ese era el máximo global. Entonces, pero miren que ahí cada vez hay que pensar, hay que mirar algo diferente. Puede ser hallando un límite, puede ser hallando una asíntota, puede ser mirando la concavidad, la primera derivada, la segunda derivada. Algo tiene que usted hacer para decidir si eso que encontró era un máximo o no global. En este caso fue fácil y ese es el máximo global. ¿Listo? Ok. Hagamos el último ejemplo. Un ejemplo práctico. Un ejemplo de optimización. Ejemplo. Eso es un frisbee. Es un frisbee con el que se juega Ultimate. Un frisbee de 175 gramos y de 13.5 centímetros de radio. El deporte del Ultimate consiste básicamente en lanzar y atrapar, ¿sí? Una cosa que uno hace en Ultimate es correr y tratar de agarrar el disco que le lanzaron, ¿cierto? Entonces muchas veces uno se encuentra en esta situación, el disco me lo lanzaron y yo voy corriendo detrás de él, el disco está en el aire girando y moviéndose hacia allá y yo lo tengo que agarrar, está en el aire, está ahí. Yo tengo que decidir dónde lo agarro, si lo agarro por acá, si lo agarro por acá, si lo agarro por acá. La pregunta es, ¿dónde es mejor agarrar un disco que va girando y va a una velocidad? ¿Sí o no? ¿Por qué lado del borde es mejor agarrar un frisbee? O si es lo mismo. ¿Listo? Bueno. Entonces la pregunta es hallar el punto del borde del frisbee rotando donde es mejor agarrarlo. Así es típicamente como se plantean los problemas de optimización. No le dan ni las variables, ni la función, ni siquiera le dicen qué significa mejor. ¿Sí? Este es un tipo clásico de un problema de optimización real, donde usted ni siquiera no le dan el modelo matemático, ni siquiera sabe si quiere maximizar o minimizar, no sabe cuál es la función objetivo, mucho menos las variables. La mayoría de problemas de optimización se dan en español. Una frase, una conversación,
¿sí? Y a usted le queda todo el trabajo por delante. Muy bien. ¿Qué creen ustedes que necesitamos? Pues planteemos el problema. La situación física que tenemos es la siguiente. Tenemos un disco de radio conocido. Eso es un dato importante. 13.5 centímetros. ¿Sí? El disco pesa. Este es el peso. El peso pesa 17.5 gramos. También es importante. 175 gramos. El disco, digamos que esta es una vista desde arriba y el disco se mueve a una velocidad v. V es la velocidad de traslación. Velocidad de traslación. Pero además, un disco vuela como vuela es porque está rotando. Y está rotando, digamos, a una velocidad angular omega. Omega es la velocidad angular. Y en este caso vamos a suponer un caso típico que es una velocidad angular exactamente igual a v sobre r, que es una velocidad angular típica de un lanzamiento de disco. ¿Listo? La velocidad angular es proporcional a la velocidad lineal en la mayoría de lanzamientos de frisbee. Muy bien. ¿Ok? Esos son como los datos básicos. Nos tenemos que preguntar ahora qué significa el mejor punto para coger el disco. ¿Cuál será la variable? No la función objetivo, sino la variable. Si yo tengo que escoger el mejor punto para coger el disco, ¿cuál es la variable? Es un punto del borde del disco. ¿Qué? ¿Lo puedes expresar como una distancia respecto al radio? Todos los puntos en el borde del disco están a la misma distancia. No. Del centro. Tengo que saber si es mejor ponerle la mano acá o si será mejor ponerle la mano acá. ¿Qué variable me permite determinar un punto sobre el borde del disco? Un ángulo. Un ángulo, digamos, respecto a esto. Digamos que mi variable va a ser este ángulo medido en la dirección. Esa es mi variable. Podría ser respecto a otra línea, pero en general tiene que ser un ángulo. Voy a hallar el ángulo respecto al borde líder del disco, el ángulo respecto al borde líder del disco, el ángulo respecto al borde líder del disco donde es mejor agarrar el disco. Listo, ahora viene la pregunta importantísima. ¿Qué significa que sea mejor agarrar el disco? Esa es una pregunta mucho más profunda, ¿sí? Es una pregunta física. La respuesta es, se la voy a dar, el punto donde es mejor agarrar el disco es equivalente a minimizar la magnitud del momento angular. El momento angular sea mínimo. ¿Qué es el momento angular? Ustedes han visto esto en el colegio. Sea mínimo. El momento angular es básicamente la fuerza con la cual está girando cada punto del disco. ¿Sí? Bueno. El momento angular depende de... Ya les voy a dar la fórmula. Ese momento angular se escribe típicamente, es un vector. Se escribe típicamente como L. Y es una función de alfa. ¿Listo? Y es un vector. La fórmula, en este caso, la fórmula para la magnitud al cuadrado del momento angular es la siguiente. Es peso del disco, velocidad lineal al cuadrado por el radio al cuadrado por 0.7 menos el seno de alfa al cuadrado. Este 0.7
viene de otro dato muy importante que es el momento de inercia de un disco. Otro dato, el momento de inercia. El momento de inercia de un disco es igual a, típicamente se nota como I, es igual a 0.7 por el peso por el radio al cuadrado. El momento de inercia tiene que ver con la forma del disco, ¿sí? La forma en la que está el peso distribuido. No es lo mismo lanzar o agarrar un disco que una tapa de una olla. Este borde hace que las partes externas del disco tengan un mayor momento y por eso ahí es un 0.7. Ese 0.7 es crítico. Es probablemente el momento de inercia resulta ser la propiedad física más importante de un disco en lo que se respecta a su vuelo. ¿Listo? Muy bien. Entonces ya en este caso, después de mucho trabajo, vamos a poder escribir nuestro problema de una manera como lo podemos resolver. ¿Listo? Lo que queremos es minimizar la función f de alfa igual a w cuadrado b cuadrado r cuadrado 0.7 menos seno de alfa al cuadrado, ¿sí o no? Y restringido a, ¿cuáles son las restricciones? Voy a volver a hacer el dibujo. Mi variable es esto. ¿Cuáles son las restricciones? De 0 a 2pi, cerrado. ¿Listo? Entonces miren que la parte más difícil es llegar acá. Plantear el problema, identificar cuáles las variables, cuáles datos necesito, cuál es el modelo matemático. Ahí, de resto, es trivial. No solamente es trivial, en este caso, por el teorema del valor extremo, descubrimos que en efecto hay una mejor forma y una peor forma de coger un disco. Porque el teorema del valor extremo me dice que existe un ángulo que es máximo, al menos un ángulo que es máximo, y existe al menos un ángulo que es mínimo. Entonces sí va a haber una mejor forma y sí va a haber una peor forma. ¿Cómo vamos a encontrarlas? Ok, ya el resto es cálculo. El resto es cálculo. Usted pudo haber empezado ahí. ¿Sí o no? Pudimos haber empezado acá. Minimizar f de alfa igual a eso. ¿Qué puntos críticos? Entonces derivo f' de alfa igual a w cuadrado b cuadrado r cuadrado 2 veces 0.7 menos seno de alfa por la derivada del seno de menos seno de alfa, que es menos coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, ¿cuáles son los puntos críticos? Puntos críticos hay de dos tipos. O el coseno de alfa es 0, o seno de alfa es igual a 0.7. ¿Sí o no? ¿Sí? O este es 0, o este factor es 0. Esto de acá, ahí no hay ninguna variable. ¿Ok? ¿Dónde es el coseno de alfa igual a 0? Entonces por este lado me vienen dos. O alfa es pi medios, o alfa es 3 pi medios. Y por este lado, seno de alfa igual a 0.7. ¿Cómo hago? ¿Cuánto es alfa? Seno inverso de 0.7, ¿cierto? Seno inverso de 0.7. Seno inverso de 0.7 da 0.775 radianes, casi 0.7, obviamente, como debe ser, no. 0.775 radianes. Y ya. ¿O no? Hay otro, ¿cierto? Hay otro ángulo. ¿Sí? Creo que sí. Esta es la gráfica del seno, en donde me interesa. Y lo que tengo es un 0.7 acá. Recuerden que uno siempre que calcula seno inverso tiene que preguntarse si eso es todo lo que estaba buscando. La calculadora le dio este.
.775. Pero acá hay otro, que es este. ¿Cómo calculo ese otro? Pi. Para calcular ese otro tengo que darme cuenta de que esta distancia es exactamente igual a esta distancia, ¿cierto? Entonces cojo pi y le resto el que ya me dio la calculadora y eso me da otro ángulo acá. Alfa igual a pi menos 0.775 y eso da 2.36 radianes. ¿Listo? ¿Está bien? Ok. Entonces miren que mi función es esta. Esa es mi función. Ya tengo mis números críticos. Tengo además los bordes del intervalo. Lo único que me queda hacer es encontrar de esa lista de números que son 1, 2, 3, 4. Adicionalmente los bordes del intervalo que es alfa igual a 0 y alfa igual a 2pi. Alfa igual a 2pi. Me toca averiguar cuál es el máximo y cuál es el mínimo. Eso es todo. Ahora, en esta función, los valores máximos y mínimos dependen únicamente de esta parte, ¿no? Porque esto, lo otro es constante. Entonces, lo único que yo tengo que hacer es averiguar dónde 0.7 menos seno de alfa al cuadrado es mayor o menor entre esos 6 números. Listo, entonces vamos a hacer eso. Acá está. Esta es la derivada de por qué, la derivación de por qué el momento angular es lo que es. Listo, ahí están los puntos críticos que eran los puntos críticos eran pi medios, ¿sí o no? Los puntos críticos eran pi medios, 3 pi medios, 3 pi medios, seno inverso de 0.7 y pi menos seno inverso de 0.7. Entonces vamos a ir haciendo aquí hagamos aquí el disco. El disco estaba así, va para allá, va girando en esta dirección con velocidad angular omega y mi punto de referencia es esto. Entonces, ¿cuáles son los candidatos que teníamos? Teníamos alfa igual a pi medios. Pi medios es este. ¿Sí? Alfa igual a 3 pi medios. El otro candidato está por acá. 3 pi medios. Punto 77. ¿Dónde queda punto 77? ¿Cuántos pi medios? 1 punto algo, ¿cierto? ¿Sí? ¿Cuántos pi cuartos? ¿Cuánto? Pi cuartos es 0,78. Entonces 0.77 es básicamente pi cuartos. Por acá está. Por acá está el 0.77. 0.77. Este 2.37, ¿dónde está? ¿Cómo lo calculamos? Lo calculamos como pi menos 0.77, ¿cierto? Entonces es pi menos ese. Debe estar por acá. 2.37. Por otro lado están los extremos del intervalo, que es alfa igual a 0 y alfa igual a 2pi, que es la misma vaina, ¿cierto? Ok, esos son los candidatos. Ahora sí, ¿cuál es el mejor punto para coger el disco? .37 y .77 son igualmente buenos y son los mejores.
Entonces tiene dos mínimos absolutos. Mínimos globales. Donde el momento angular es básicamente cero. ¿Cuál es la peor forma de coger el disco? Acá. ¿Cierto? Ese es el máximo. Ese es el máximo global. La peor forma de coger el disco. En particular, miren que en pi medios, ¿qué es? Este es un mínimo local, ¿sí o no? Ahí hay un mínimo local. Tiene que ser un mínimo local o un máximo local. Es un extremo local, ¿cierto? De hecho es un máximo local. Tiene que ser un máximo local, ¿cierto? Tiene que ser un máximo local, porque tenemos 0.77 acá, 2.37 acá, y pi medios estamos a la mitad. Yo sé ya que 0.77 y 2.37 son mínimos absolutos, por tanto son mínimos locales. Y si estos son mínimos locales es porque la función hace algo como así. Y si la función hace algo como así, este tendrá que ser un máximo local. ¿Cierto que sí? Porque si no fuera máximo local, habría otro punto crítico en la mitad. ¿Listo? Entonces esto es un máximo local. Pero este máximo local, la verdad, no importa mucho porque el momento angular aún así es muy pequeño. ¿Listo? Entonces la respuesta es a la pregunta, ¿dónde es mejor coger un disco? Es en este lado. ¿Sí? ¿Y cuál es ese lado? Es el lado opuesto al cuando se le lo lanzaron. Si el disco gira así, fue porque le lanzaron así. Le lanzaron un forehand de derecha. Entonces la respuesta es, si le lanzan un forehand de derecha, usted lo debe agarrar con la mano izquierda. Entonces siempre agarrar un disco con la mano opuesta a la que se lo lanzaron. Si se lo lanzan así, el disco gira así y usted lo debe agarrar acá. ¿Sí? Y la diferencia es gigante. 2.89, el momento angular es 10.000 veces menor entre este y este. Bueno, ya. Y 0.49 arriba, pues. Listo, vemos ahí.